Muy bien, vamos a revisar y a resolver un ejercicio utilizando el método de variación de parámetros. En este ejercicio nos piden lo siguiente: hallar la solución general de la ecuación diferencial y' más 3y' más 2y igual al seno del exponencial de x. Como debemos resolver este problema por variación de parámetros, lo primero que debemos fijarnos es que la ecuación diferencial esté normalizada. Esto es, que el coeficiente de y', o más bien el coeficiente de la derivada de mayor orden, sea 1. En este caso, en efecto, aun cuando no está escrito, sabemos que el coeficiente de esta y' es 1. De manera que esta ecuación diferencial ya de entrada está normalizada. Muy bien. Para llevar un orden a esta ecuación diferencial la voy a numerar. La voy a llamar la ecuación 1. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es hallar la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada a esta. Es decir, hay que igualar con 0 esta ecuación diferencial. Entonces, lo ponemos por aquí. La ecuación diferencial homogénea asociada a 1 es, pues, y' más 3y' más 2y igual con 0. Entonces, nuestra tarea ahora es primero buscar la solución general a la homogénea asociada. Para ello, recuerden que nosotros proponemos una solución del tipo exponencial. Proponemos una solución del tipo y igual a e a la rx, donde r pues es un número real. Si nosotros calculamos la primera derivada, la segunda derivada y la sustituimos en nuestra ecuación original, nos lleva a una ecuación algebraica que denominamos ecuación característica, que nos queda de la siguiente forma: r cuadrada más 3r más 2 es igual a 0. Entonces nuestro problema se reduce a resolver una ecuación cuadrática. La podemos resolver por fórmula general y en este caso la podemos resolver factorizando. Es decir, encontramos una factorización para este polinomio de grado 2. Por lo tanto, una factorización para este polinomio es la siguiente: r más 2 por r más 1 igual con 0. Comprobemos que está bien factorizado. R por r es r cuadrado. 2 más 1, 3 por r, 3r, que es el término central. Y más 2 por más 1, más 2. Está bien factorizado. De modo que una vez teniendo factorizado este polinomio, de aquí podemos sacar las raíces. Este producto es 0 cuando r es igual a menos 2 y r es igual a menos 1. De modo que, por lo tanto, ¿verdad?, tenemos una raíz r sub 1 igual a menos 2 y una raíz r sub 2 igual a menos 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente: un conjunto fundamental de soluciones para 1 es, entre llaves, y1, y2, y ya saben, pues como tenemos aquí la homogénea, pues es sustituir, ¿verdad? Como es una de orden 2, esperamos dos soluciones linealmente independientes. Es nada más sustituir cada una de estas raíces en la solución que hemos propuesto. Entonces, el conjunto fundamental de soluciones está dado por exponencial de menos 2x, exponencial de menos x. ¿Sí? Ahora, entonces, la solución general a 1,
o sea, es decir, la homogénea asociada, es la siguiente. Nos queda que y sub h de homogénea. Aquí pueden usar y sub h o y sub c. Complementaria y homogénea, la solución complementaria o solución homogénea hacen referencia a eso, a la solución de la homogénea. Entonces y sub h de x es igual a una constante 1 que multiplica la exponencial de menos 2 por x, más una constante c sub 2 que multiplica la exponencial de menos x. Y a esto le voy a llamar 2, para ir llevando un orden. ¿Ok? Muy bien, pues ya calculé la solución general de la homogénea asociada. Ahora sí, aquí entra en juego el método de variación de parámetros. Y decimos eso. Por variación de parámetros, proponemos una solución particular y sub p a 1. ¿Sí? A la ecuación 1. Fíjense que aquí me equivoqué porque, fíjense, hago un paréntesis aquí. Aquí comentaba yo lo siguiente, que este es un conjunto fundamental de soluciones para 1, y a 1 yo la llamé toda la ecuación diferencial completa. No, aquí me estoy equivocando. La solución, un conjunto fundamental de soluciones para la homogénea. Igual esta, la solución general para la homogénea. Sí, es mejor evitar esos errores. Aquí le voy a poner mejor H mayúscula para referirme a la homogénea. Igual aquí la solución general a H. ¿Sí? Y ya ustedes aquí les estoy indicando que H hace referencia a la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Ok? Ahora sí. Y me di cuenta de ese detalle por esto, ¿no? Que la solución particular y sub p que se debe proponer es ahora sí para esta, la original. Muy bien. Una vez comentado ese detalle importante, ahora sí continuamos. Ahora sí, retomando. Por variación de parámetros, proponemos una solución particular yp a 1, a la completa. ¿Cómo proponemos esa solución particular? Pues la proponemos de la forma siguiente. Proponemos que yp, la yp de x, la particular, sea igual a un parámetro u sub 1 por y1 más un parámetro u sub 2 por y2, donde y1 pues ya la calculamos, la tomamos del conjunto fundamental de soluciones. Y1 es igual a la exponencial de menos 2x. Menos 2x. Y calculamos su derivada. Por lo tanto, y1' va a ser igual a menos 2 por e a la menos 2x. ¿Sí? Por otro lado, y2 va a ser igual a, aquí la tenemos, a la exponencial de menos x. E a la menos x. Por lo tanto, y2' va a ser igual a menos la exponencial de menos x. Y además, r de x, ¿quién es? R de x es el término no homogéneo en la ecuación diferencial. En este caso es el seno de la exponencial de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez teniendo esto, por variación de parámetros también debe cumplirse el sistema de ecuaciones siguiente. Eso ya es parte del método, el sistema de ecuaciones siguiente. Entonces, ¿en qué consiste el sistema de ecuaciones? Primero, que el producto o la suma de y1 por 1' más y2
por U2' debe ser igual a 0. Y además que Y1' por U1' más Y2' por U2' sea igual a R de X. Entonces, sustituyendo lo que ya tenemos aquí calculado, se debe de cumplir entonces el sistema de ecuaciones exponencial de menos 2x por U1' más exponencial de menos x por U2' igual con 0. Y la otra ecuación es menos 2 por la exponencial de menos 2x por U2, por U1' menos exponencial de menos x por U2' igual a Rx, que es seno de la exponencial de x. ¿Ok? Entonces, debemos resolver este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para ello vamos a calcular el determinante general del sistema, lo que denominamos en teoría como el wronskiano. Entonces lo ponemos por aquí. Calculamos el determinante general del sistema, que lo conocemos en la teoría como el wronskiano, ¿sí? Y pues por comodidad, por practicidad, pues yo lo llamo delta S, el determinante de la delta de S de sistema. ¿Ok? Entonces, para calcular ese determinante tomamos los coeficientes que acompañan a las variables en el sistema, a U1' y a U2' respectivamente. Y formamos ese determinante como exponencial de menos 2x, por acá exponencial de menos x, por acá abajo menos 2 por exponencial de menos 2x, y por acá menos exponencial de menos x. Calculamos este determinante cruzado, multiplicamos así en diagonal, lo que nos da como resultado menos e a la menos 3x menos 2 por e a la menos 3x, con lo cual nos queda e a la menos 3 menos e a la menos 3x más 2 por e a la menos 3x. Esto es igual a ¿qué? A exponencial de menos 3x. Y ya calculamos el determinante general del sistema o el wronskiano. Ahora calculemos los determinantes complementarios. Vamos a calcular un delta S1, que como se calcula en este lugar, como estamos calculando el determinante 1, el complementario 1, tomamos esta columna y la sustituimos acá. De manera que esto me queda 0, seno de exponencial de x, y de este lado vamos a poner exactamente la misma columna, la segunda. O sea, exponencial de menos x menos exponencial de menos x. Calculamos este determinante multiplicando las diagonales. 0 por menos exponencial de menos x es 0, menos exponencial de menos x por el seno de la exponencial de x. Esto me queda menos la exponencial de menos x por el seno de la exponencial de x. Vamos con el determinante auxiliar 2, delta S2, que es igual a ¿quién? A esta primera parte del sistema, exponencial de menos 2x, menos 2 por la exponencial de menos 2x. Y en la segunda columna, como estamos calculando el segundo auxiliar, el auxiliar 2, colocamos 0 seno exponencial de x. ¿Ok? Multiplicando por diagonales, esto me queda exponencial de menos 2x por el seno de x menos 0. Eso es igual a la exponencial de menos 2x por el seno de e a la x.
Aquí es e a la x. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, como tenemos que hallar la solución a ese sistema de ecuaciones, podemos aplicar la regla de Cramer. Eso lo ponemos por acá. Por regla de Cramer, ¿verdad? ¿Cómo queda? Las incógnitas es U1' y U2'. Estas son las incógnitas, U1' y U2'. Entonces, por Cramer, ¿sí? Por Cramer, sabemos que U1' va a ser igual al delta S1, al auxiliar 1, entre el determinante general del sistema delta S. Esto es delta S1 que acabamos de calcular menos exponencial de menos x por el seno de la exponencial de x entre el determinante general que es exponencial de menos 3x. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda menos e a la menos x dividido por e a la menos 3x es igual a e a la menos más 3x. A la menos x más 3. Si botamos este exponencial hacia arriba, se va con exponente positivo más 3x. Y si hacemos esa operación, multiplicamos las exponenciales, sumamos la potencia y nos queda exponencial de 2x positivo por el seno de exponencial de x. Ahora calculemos la U2'. O bueno, calculemos la integral, ¿no? Como tenemos aquí tenemos U1'. Ok, ya encontramos quién es U1'. Ahora, por variación de parámetros, nosotros hemos propuesto una solución de este estilo. U1 por Y1 más U2 por Y2. Entonces, U1' no me sirve. Lo que más bien me sirve es U1. Entonces, hay que calcular esa integral. Acuérdate que para anular la derivada se aplica el operador integral. El integral anula la derivada y viceversa. La derivada anula la integral por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo nos queda U1? Pues U1 va a ser igual a la integral de menos, de esta parte, de menos la exponencial de 2x por el seno de la exponencial de x diferencial de x. Vamos a reescribir esta integral para poder resolverla de la forma siguiente. Integral de menos exponencial de x por el seno de la exponencial de x por e a la x diferencial de x. ¿De acuerdo? Ok. Aquí lo único que hice fue a esta exponencial de 2x la separé en un producto. ¿Qué producto? Exponencial de x por exponencial de x. Si hacemos esta multiplicación, se suman las potencias y recuperamos el 2x. Aquí lo hice por lo siguiente, porque voy a proponer un cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable? Pues el siguiente. Para resolver esta integral, ¿sí? Primero voy a proponer el cambio de variable t igual a exponencial de x. Por lo tanto, el diferencial de t, ¿cómo me queda? La derivada de la exponencial es la exponencial misma. Esto es exponencial de x diferencial de x. ¿Cómo queda mi integral? Esto es igual a la integral de menos, ¿quién es exponencial de x? Pues es t, de acuerdo con mi nuevo cambio de variable, es t, por el seno de exponencial de x, que es t. Por exponencial de x diferencial de x es el diferencial de t. Ajá. Y listo. Entonces ya pasé de una integral que se veía un poco engorrosa a otra que no es tan sencilla, no es directa, pero ya identifico que pertenece a un gran conjunto de familias de integrales. El producto de un polinomio por una función trigonométrica seno-coseno. Entonces, si nosotros nos acordamos de nuestro curso de cálculo integral, estas integrales se resuelven por partes, aplicando el método de integración por partes. Entonces, de nueva cuenta, fíjense cómo estoy mezclando aquí. Primero empleé una sustitución algebraica y luego estoy empleando o propongo utilizar integración por partes.
Para este caso, como ya estoy utilizando la letra U, para aplicar integración por partes, voy a utilizar otra letra. Por ejemplo, W. A W, de acuerdo con la regla de Liate, la voy a tomar como menos t. Es la parte algebraica, la función algebraica como menos t. Y el dB, ese sí lo voy a mantener igual, es seno de t diferencial de t. Entonces, diferencial de W es menos diferencial de t. Y B es igual a la integral del seno de t. La integral del seno de t es menos coseno de t. Y ahora sí, aplico integración por partes. De manera que U1 me va a quedar igual a ¿qué? Aplico producto de W por B, eso es menos por menos más, t por coseno de t es t coseno de t, ¿sí? Menos la integral de menos por menos más, ¿de quién? La integral del coseno de t diferencial de t. Esto es igual a t coseno de t menos, ¿sí? Menos la integral del coseno. Pero la integral del coseno es el seno. Entonces esto me queda aquí, seno de t, más mi constante K1. Entonces, ¿quién es U1? U1, el parámetro propuesto, me queda como... Aquí me faltó recuperar el cambio, ¿verdad? De variable. Vamos a recuperarlo. Porque me acuerdo que t yo la propuse como exponencial de x. Entonces esto me queda como exponencial de x por el coseno del exponencial de x menos el seno del exponencial de x más mi constante K1. Ahora sí, entonces U1 me queda como la exponencial de x por el coseno de e a la x menos el seno de e a la x con K1 igual a 0. Tomo mi constante de integración K1 igual a 0, ¿para qué? Para simplificarme la parte algebraica. Al final se va a compensar con las constantes de la solución homogénea. Entonces, así me queda U1. Vamos a calcular ahora U2. Utilizando también Cramer, tenemos que para calcular U2', esto es igual al delta S2 sobre el delta S. Esto es, ¿quién es delta S2? Aquí lo calculamos, es la exponencial de menos 2x por el seno de e a la x. E a la menos 2x por el seno de e a la x. Por otro lado, el delta S es e a la menos 3x. E a la menos 3x. Entonces, ¿cómo me queda U2'? ¿Sí? Pues U2', botando esta exponencial menos 3x al numerador como e a la 3x y multiplicándola con esta otra, me queda exponencial de x por el seno de la exponencial de x. ¿Sí? Entonces, como de nueva cuenta no me sirve U2', hay que integrar para hallar U2. Entonces, U2 es igual a la integral de la exponencial de x por el seno de la exponencial de x diferencial de x. Para resolver esta integral voy a proponer un cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable? El siguiente. Voy a decir que en este caso voy a usar la letra z, que z sea igual a la exponencial de x. Por lo tanto, el diferencial de z es igual, la derivada de la exponencial es la exponencial misma. ¿Cómo me queda mi integral con respecto a z? Esto es la integral de, voy a reescribir esto de la forma siguiente. El seno de x lo dejo aquí, el seno de exponencial de x, y entre paréntesis voy a mover este exponencial que acompaña al diferencial de x. Exponencial de x, diferencial de x. Aquí rápidamente, ¿para qué hice esto? Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Lo que hice fue traerme la exponencial a este lado para identificar o formar más rápidamente el diferencial de z. En términos de z, esto es la integral del seno de z diferencial de z. Y recuerden que la integral del seno pues es menos coseno de z más una constante K2. O sea, esto es igual, recuperando mi cambio de variable,
menos coseno de la exponencial de x más k2. Por lo tanto, u2 es igual a menos el coseno de la exponencial de x con k sub 2 igual a 0. Tomo mi constante de integración igual con 0 para simplificar los pasos algebraicos. Muy bien. Ahora sí, ya estoy casi por terminar. Entonces, la solución particular es la siguiente. Recuerdo que yo propuse que yp de x pues va a ser igual a y1 por 1 más y2 por u2. Y ahora sí sustituyo directamente. ¿Y1 quién es? Pues sale de mi conjunto fundamental de soluciones. Por acá lo tengo. Y1 es exponencial de menos 2x y y2 es exponencial de menos x. ¿Ok? Entonces me queda entonces exponencial de menos 2x que multiplica a u1 que acabamos de calcular. Es todo esto. ¿De acuerdo? Exponencial de x por el coseno de la exponencial de x menos el seno de la exponencial de x más y2, que es la exponencial de menos x, por u2, que es menos coseno de la exponencial de x. Ajá. Entonces, haciendo álgebra aquí, al multiplicar estas exponenciales, obtenemos exponencial de menos x por el coseno de la exponencial de x menos e a la menos 2x por el seno de e a la x menos e a la menos x por el coseno de e a la x. Es claro que al sumar algebraicamente este término e a la menos x por el coseno de e a la x con menos e a la menos x coseno de e a la x, se cancelan. Con este se cancela. De manera que me sobrevive en mi solución particular solo este término de en medio, menos exponencial de menos 2x por el seno de la exponencial de x. Ahora sí, finalmente, la solución general de la ecuación original 1, ¿cómo queda? Pues la solución general, acuérdense ustedes, y de x es igual a la solución homogénea de x que ya calculamos, más la solución particular y sub p de x. Esto es, la solución homogénea, que la nombré como la ecuación 2, si no mal recuerdo, aquí está, c1 por exponencial de menos 2x más c2 por exponencial de menos x. C1 por exponencial de menos x más C2 por exponencial de menos x, menos o más, al sumarle más, la YP, que aquí está, menos exponencial de menos 2x por el seno de la exponencial de x. Y listo. Si ustedes revisan la solución que les di para esta ecuación diferencial, pues es precisamente esta. Es la solución general a dicha ecuación diferencial. Espero que haya sido de ayuda. Hasta la próxima.